Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero saludar a todos aquellos que se conectan con este tiempo devocional. Que Dios bendiga su vida poderosamente en este día y que hoy el Señor nos ayude a ser más como Él, a ser personas generosas como Él es generoso. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para poder ser personas generosas con nuestra familia, con nuestros vecinos, es amar. Amar. Ese es el ingrediente principal. De lo contrario, pues nada será estable ni duradero, ¿no? Entonces, primero es el amor, dice la Biblia, porque el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 1 en adelante, acerca de qué es tener dones, ser generoso sin tener amor. El apóstol Pablo dice: no somos nada, somos un metal que hace bulla. Entonces, es así como se contempla delante de Dios, o desde la perspectiva de Dios, el tema de la generosidad. Y estamos en la segunda carta a los Corintios, en donde el apóstol Pablo nos habla, se toma 2 capítulos para hablarnos del tema de la generosidad a los creyentes. ¿Cómo se maneja el tema de la generosidad? ¿Cómo se maneja el tema financiero? ¿Cuáles son los principios que rigen las finanzas en el reino de Dios? Cada reino tiene su propia forma de manejar, de administrar las cosas. Bueno, en el reino de Dios, pues también se nos enseña en las Escrituras cómo se maneja esto. Entonces, quiero invitarle a que vayamos a la Biblia en el capítulo 9, versículo 6 al 10 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, para seguir viendo, para seguir investigando la perspectiva del apóstol Pablo, quien fue la persona autorizada por Dios para enseñar a los creyentes de origen gentil, es decir, los que no son judíos, es decir, nosotros. Dios lo autorizó a él para que nos enseñara, para que nos instruyera. Entonces, en la Biblia se encuentra escrito estas cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias de origen gentil, que tienen el propósito de instruirnos en todo lo relacionado con nuestra salvación. Entonces, vamos a leer la palabra. Quiero leer en esta ocasión la Nueva Traducción Viviente. Segunda a los Corintios capítulo 9, versículos 6 al 10, dice la palabra: recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Amén. Entonces, aquí ya hemos estado compartiendo cuál es el propósito del apóstol Pablo en el capítulo 8 y el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios. Y es instruir a la iglesia y animarla para que la iglesia pueda apoyar financieramente la obra de Dios. Todos los movimientos requieren apoyo financiero, todos.
un proyecto social, un proyecto político, todo tipo de proyecto requiere inversión. Entonces, el apóstol Pablo es consciente de eso. Y yo quiero que nos enfoquemos en la intención de Pablo en esta mañana. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito con el cual el apóstol Pablo escribe estas palabras? ¿Cuál es el propósito con el cual el apóstol Pablo elabora estos argumentos y se los comparte a los creyentes corintios? ¿Cuál es el propósito? Bueno, al leer este texto que acabamos de leer, ¿cuál cree usted que es el propósito de Pablo? Pablo le está diciendo a los creyentes, le dice, está hablándole del aspecto financiero, por supuesto, y les dice, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios es poder, y Dios proveerá, dice Pablo, con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como las escrituras dicen, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Ese argumento que Pablo utiliza, ¿qué propósito tiene? ¿Cuál es la intención con la cual el apóstol Pablo le dice esto a los creyentes? A mi juicio, creo que el apóstol Pablo está animando a los creyentes a que confíen en la fidelidad de Dios. Y ese es nuestro reto para el día de hoy. Ese es el reto que nos plantea la palabra del Señor. Vamos a confiar en la fidelidad de Dios. Que nuestros temores, que nuestros prejuicios, que nuestra situación no nos impida a nosotros honrar a Dios con nuestras finanzas. Cuando un creyente no ha madurado en este aspecto, cuando no ha crecido en la confianza, cuando no ha madurado en su confianza, en este aspecto, en el aspecto financiero, los creyentes experimentan muchos temores, experimentan muchos prejuicios. Es más, algunos hasta duda tienen de la fidelidad de Dios. Porque hay un dicho secular, un dicho en el mundo que dice, el que da lo que tiene, a pedir se queda. Sin embargo, el apóstol Pablo le recuerda a los creyentes y les dice, recuerden esto, es decir, una ley, la ley de la siembra y de la cosecha. Recuerden esto, que el que escasamente siembra, segará escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Y el apóstol emplea esta ley de la siembra y de la cosecha en el aspecto financiero, en el contexto del reino de Dios. Ahora, él deja bien claro que nuestra motivación para dar a Dios no debe ser ni presión, ni temor, ni ambición. El propósito, la motivación de nuestro corazón debe ser gratitud. La razón por la cual nosotros damos a Dios, lo que nos motiva, lo que nos empuja a darle a Dios, es porque estamos agradecidos por todo lo que Él nos ha dado. Eso es lo que sucede en el corazón de un creyente maduro. Un creyente maduro no toma en cuenta su condición, no toma en cuenta su situación. Y estoy seguro que todos en un momento dado experimentan ciertos temores, pero el creyente maduro ha aprendido a confiar en Dios y no hace caso a los temores, no hace caso a los prejuicios, porque tiene una convicción. Y esto lo quiere dejar el apóstol Pablo bien claro. Es importante tener una convicción, un convencimiento interno, un convencimiento en tu corazón, porque te vas a encontrar con una cantidad de cosas
que están en contra, que quieren seducirte para que no hagas la voluntad de Dios. Ahora, el creyente que tiene una convicción es un creyente que es inamovible, es un creyente que sigue el lineamiento de Dios porque confía en Dios. Su confianza es Dios y nadie le va a desviar. Entonces el apóstol Pablo quiere dejar bien claro esa parte. No solamente debemos ser generosos con la obra de Dios, no solamente debemos dar con generosidad a Dios, no solamente eso. Pablo dice, mira cómo las finanzas nuestras pueden ayudar a otros en su necesidad. El apóstol Pablo dice, cuando nosotros compartimos lo que tenemos con la gente que tiene necesidad, cuando compartimos nosotros lo que tenemos o lo que Dios nos ha dado, cuando cumplimos con la obra de Dios, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, etc., nosotros estamos compartiendo de las riquezas que Dios nos ha dado, pero esa riqueza que estamos compartiendo tienen el propósito de suplir una necesidad en la obra de Dios, tienen el propósito de cumplir una necesidad en la vida de las personas. Eso es lógico, eso es obvio. Pero el apóstol está motivando a los creyentes a que confíen en la fidelidad de Dios. Entonces, esto me lleva a mí a pensar en las luchas que experimentan muchos creyentes. Y quiero animarle en esta mañana, al igual que Pablo lo hizo a los creyentes de Corinto, quiero animarle para que usted confíe en la fidelidad de Dios. Ese es el objetivo de Pablo en este pasaje. Pablo quiere animar a los creyentes, o los está animando a que confíen en Dios. Les está enseñando a ser generosos, les está enseñando a contribuir a la obra de Dios, pero les está diciendo que ese Dios al cual nosotros le damos es un Dios que va a multiplicar, un Dios que va a proveer la sementera, dice la Escritura. Es decir, Él dice, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Dios primero provee la semilla al agricultor y después de proveer la semilla al agricultor, dice Pablo, al sembrarla, es el mismo Dios el que hace que esa semilla produzca una cosecha. ¿De dónde salen las semillas? ¿Quién creó las semillas? Eso es lo que Pablo está diciendo. Es Dios. Las semillas no fueron construidas, elaboradas en un laboratorio científico. Y si en algún momento dado la ciencia llega a elaborar, a construir semillas, tienen que tomar de lo que ya existe. Ahora, no hay semillas artificiales. Ahora, el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que provee semilla al que siembra? Es Dios, que fue el que hizo las semillas. Cuando ese sembrador tiene esa semilla, el sembrador, no tiene el poder. El sembrador no tiene el poder de hacer que la semilla se convierta en una planta que dé fruto, sino que el agricultor tiene que ponerla en la tierra. Y es Dios quien hace que esa semilla germine. Es Dios quien protege esa semilla para que los animales y las plagas no la destruyan. Y es Dios quien hace que esa semilla, esa planta, pueda dar fruto. El Señor Jesús lo dijo así. El Señor Jesús dijo, ¿a qué comparar el reino de Dios? E ilustró el crecimiento del reino de Dios con una semilla. Él dijo, el reino de Dios es como una semilla que un agricultor pone en el campo, que siembra en el campo. Y el agricultor no sabe, pasa el día y la noche y la semilla crece sin que el agricultor sepa cómo creció, porque es trabajo de Dios. Ahora el apóstol Pablo está aplicando eso que sucede, esa ley, la está aplicando a las finanzas de los creyentes. Y dice, cuando nosotros sembramos en la obra de Dios, es Dios quien provee la semilla, es Dios quien provee los recursos. Recuerda lo que Juan el Bautista dijo, nada tuviera el hombre si no le fuere dado de arriba. Todo lo que usted y yo tenemos es un regalo de Dios. Ahora, Pablo dice, esa semilla que Dios proveyó, cuando tú la plantas, está hablando del tema financiero,
porque está aplicando la ley de la siembra y la cosecha a la finanza. Dice, cuando tú pones esa semilla en el reino de Dios, dice, Dios hará que eso que tú plantas se convierta en una cosecha abundante para ti. Una cosecha abundante para ti. Es por eso entonces que se anima a los creyentes a que sean generosos con Dios, a que sean fieles con Dios. Si usted siembra, si usted aporta esporádicamente, pues el resultado que tendrás de lo que Dios puede hacer por cada ofrenda que uno pone en el altar también será esporádico. Pero estoy completamente seguro que no queremos tener resultados esporádicos. Hoy sí, mañana no, este mes sí, el otro mes no. Queremos tener cosechas abundantes. Queremos que Dios bendiga las finanzas. Nosotros creemos en eso. Creemos que Dios multiplica las finanzas. Yo sé que es un Dios multiplicador, yo lo he vivido. Y hay muchas personas en esta congregación que lo han experimentado. Pero también sé que hay muchos que tienen luchas, que dudan con esto. ¿Y cómo puedes salir de esa situación? Asumiendo el reto que Pablo nos plantea el día de hoy. Confiando en la fidelidad de Dios. Cuando vayas, cuando pienses en dar a Dios, no te enfoques en las luchas, en los temores, en los prejuicios que hay en tu mente acerca de eso. Enfócate en la fidelidad de Dios. Señor, tú eres fiel y yo te doy, yo siembro, yo ofrendo, yo diezmo, Señor, porque tú eres bueno, porque tú me has dado y porque tú eres fiel, Señor. Esto que tengo en mi mano, Señor, es una semilla que tú, Padre Celestial, has puesto en mi mano. Pero cuando lo vaya a hacer, usted también debe tener en mente lo que Pablo dijo acerca del agricultor. Cuando pones la semilla en la tierra, tienes que saber que es Dios quien hará que esa semilla fructifique. Cuando pones tu ofrenda, tu finanzas, tu diezmo, tu siembra en la obra de Dios, es Dios quien va a hacer que esa semilla fructifique. Y eso es lo que nosotros confiamos. Ahora, mire lo que sucede aquí. El apóstol Pablo no solamente nos habla de eso, el apóstol Pablo habla del propósito de las riquezas. ¿Para qué son las riquezas? Es posible que usted normalmente, como todo el mundo, quiere tener una mejor solvencia, quiere crecer, quiere que sus finanzas crezcan. Bueno, todo el mundo quiere eso. Pero quiero que se detenga un momentico a pensar cuál es el propósito de las finanzas. ¿Cuál es el propósito de las riquezas? Porque muchos quieren riquezas. ¿Pero para qué quieren las riquezas? Bueno, quieren las riquezas para gastar más, para tener más, para poder viajar, para poder cambiar cosas en su casa, para darse gustos, darse lujos, etcétera, para despilfarrar. Bueno, esa es la motivación o el deseo que tienen muchos en su corazón acerca de las riquezas. Pero mire que el apóstol Pablo nos enseña aquí cuál es el propósito de las riquezas. Versículo 8, capítulo 9, versículo 8 dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Pablo dice, cuando confías en la fidelidad de Dios, en el aspecto financiero, cuando confías en que Dios es fiel y no hay prejuicio, no hay temor, no hay duda que te impida darle a Dios, entonces lo que va a suceder es que esa ofrenda va a bendecir a la obra de Dios. Pero lo que va a pasar en tu vida es que Dios va a proveer con generosidad todo lo que tú necesites. Eso lo dice aquí la Biblia. Segundo los Corintios capítulo 9 versículo 8 dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, dice Pablo, cuando ya estés ensanchado, cuando ya estés solvente, cuando tengas dinero, el dinero que tú quisieras, dice Pablo,
entonces podrás compartir con otros. Entonces mire que ahí se nos plantea cuál es el propósito de las riquezas. Por un lado es honrar a Dios y por otro lado es compartir con los demás. El propósito de las riquezas es honrar a Dios y compartir con los que padecen necesidad. Ese es el propósito. Si usted desea que Dios le bendiga, que Dios le prospere, que Dios le enriquezca, ¿usted cree que Dios no puede hacer eso? Dios lo puede hacer, claro que sí. Si la plata y el oro es de Dios, dice la Escritura. Todo lo que existe es de Dios. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios tiene el poder de enriquecer al que Él quiere. Él tiene el poder. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque como decía en días anteriores, a veces nosotros queremos riquezas, pero no queremos la responsabilidad que conlleva tener riquezas. Es que tener riquezas conlleva una responsabilidad, no solamente delante de Dios, porque un día todos nosotros vamos a entregar cuenta a Dios por todas las cosas que nosotros manejamos en esta vida. Dice la Biblia, cada quien tiene que comparecer delante de Dios para que entregue cuenta de todo lo que hizo en esta vida, sea bueno o sea malo. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Es decir, la Biblia nos habla ampliamente de un encuentro con nuestro Creador, una entrega de cuentas. Y cuando usted va a entregar cuentas, entonces debería entregar buenas cuentas. El Señor le dijo a ese siervo, a ese mayordomo que había utilizado bien los recursos, le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el regocijo de tu Señor. Pero aquel que no había hecho buen uso de los recursos, le dijo: mal siervo y negligente, como no fuiste fiel en lo poco, aún lo poco que tienes te será quitado. Entonces, es una responsabilidad la finanza delante de Dios. Pero el apóstol Pablo quiere que los creyentes confíen en Dios. Quiere que los creyentes confíen en la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo termina esta parte del argumento diciendo: Dios es quien provee semilla al que siembra y luego pan al que come. De la misma manera, wow, mira lo que dice Pablo, de la misma manera, Él proveerá. Dios te va a proveer. Y no solamente te va a proveer, dice, y aumentará los recursos de ustedes. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Dice Pablo, Él va a multiplicar, Él va a proveer, y luego de proveer va a multiplicar. El creyente debe confiar en esto. Te vas a encontrar siempre con un desafío. El desafío es: ¿a quién le vas a confiar? ¿En quién vas a confiar? ¿Vas a confiar en Dios? ¿Vas a confiar en tus argumentos? En los argumentos del mundo, en los argumentos del enemigo que te hablan en tu mente y te dicen que no seas fiel con Dios, que no tomes responsabilidad, que este sea un tema sin importancia, un tema sin relevancia en tu vida espiritual. Y como ya hemos dicho, el dinero es mucho más espiritual de lo que la gente piensa, porque el dinero exhibe lo que hay en el corazón de una persona. El dinero, dice la Biblia, eso. O sea, ¿cuándo se conoce a una persona? Cuando está bajo presión. Cuando estás bajo presión, la gente sabe si tú eres una persona resistente o si eres una persona frágil. Bueno, también dice la Escritura que lo que prueba el corazón del hombre es la alabanza del hombre. Así como el fuego prueba el hierro, el fuego prueba el oro, dice la Biblia, la alabanza prueba el corazón del hombre. Y creo que las finanzas hacen parte de esto, prueban el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre?
Si eres las finanzas, lo que van a hacer es que van a multiplicar lo que hay en ti. Si hay un corazón generoso, vas a ser muy generoso. Pero si tú no tienes un corazón generoso, al tener más finanzas, lo que vas a hacer es que vas a ser más egoísta. Entonces Pablo Pablo plantea un desafío para los creyentes. ¿Cuál es el desafío? Confía en la fidelidad de Dios. Es posible que muchos estén atravesando luchas, estén atravesando problemas, estén atravesando dudas, tengan conflictos en su interior, en su mente, con relación al tema financiero, con relación a Dios, por supuesto. Quiero animarte hoy a que decidas confiar en la fidelidad de Dios. Echa fuera de tu mente todos esos prejuicios, todos esos temores, todas esas dudas, écheles fuera en el nombre del Señor y decida confiar lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor, que voy a abrir los cielos y voy a derramar sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. La Escritura dice: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo. Proverbios dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor le dijo al profeta, al sacerdote Elí, a través del profeta, le dijo: porque yo honraré a los que me honran. Si usted honra a Dios, Dios le va a honrar a usted. Y Malaquías dice: pruébenme en esto. Quiero animarle a que usted dé ese paso de fe. Si usted hasta este momento no lo ha hecho, dé ese paso de fe. Decida serle fiel a Dios en sus finanzas y vas a ver cómo Dios responde. Esto no lo digo yo porque esto es un pensamiento mío. Esto lo digo porque la Escritura lo dice claramente. Porque Pablo se tomó 2 capítulos de la segunda carta a los Corintios para enseñarle a los creyentes acerca del tema del dar. Yo he absorbido esta enseñanza, la he practicado en mi vida y he conocido los resultados. Pero escúchame, de lejos, a la distancia, no vas a experimentar los resultados. Tienes que meterte y tienes que confiar en la fidelidad de Dios. Quiero animarle a que lo haga en este día. Acepte el reto de confiar en la fidelidad de Dios. Oramos en esta mañana. Oramos. Yo quiero invitarle a que usted se acerque a este tiempo devocional y usted pueda rendir esa área de su vida al Señor. Este es un área que a muchos le cuesta, pero quiero invitarle a que usted desde hoy, como decíamos el devocional pasado, meta en el presupuesto lo que usted le va a dar a Dios para que no se le olvide. Así como usted tiene que comprar el alimento, tiene que pagar los servicios públicos, así también el darle a Dios está no solamente en el presupuesto, está en el primer lugar del presupuesto. Si tú le das el primer lugar a Dios, Dios te va a dar el primer lugar a ti. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti, mi querido. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este día. Gracias, Señor. Hoy venimos delante de tu altar agradecidos por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Padre Celestial. Señor, aquí están nuestros corazones. Dígale: Padre, aquí está mi corazón esta mañana. Te presento, dígale, te presento todos mis temores, los prejuicios que puedan haber en mí, las dudas con relación a las finanzas, Señor. Padre Celestial, hoy te las entrego. Hoy, dígale al Señor, quiero ser fiel. Hoy quiero confiar en tu fidelidad, Señor. Dígale: yo hoy acepto el reto de confiar en tu fidelidad, como aquella viuda que echó las 2 únicas blancas que tenían. Esa viuda de Lucas 21. Oh, mi Dios. Como esa viuda, Señor, que acogió al profeta Elías, que le dio el único puñado de harina que tenía, sin restricciones, Señor, dio para ti, para tu obra. Tu palabra nos enseña que nunca faltó en su casa la harina ni el aceite. Padre Celestial, dígale en esta mañana: yo quiero confiar como esas viudas, Padre. Quiero confiar en tu fidelidad y yo decido hacerlo en este día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Déjeme orar por usted en esta mañana. Padre, yo oro por todos aquellos, Señor, que conectados con este tiempo tienen dudas, tienen temores en su corazón. Te pido, Padre Celestial, que hagas una obra en esta mañana, que te lleves todo temor, toda duda, Señor, y que haya convicción, que haya fe
en el nombre de Jesús en cada corazón. Que estos creyentes, Padre, puedan confiar en ti de una manera poderosa, de una manera absoluta, Señor. Padre, llévate toda duda, llévate todo temor. Y en lugar de eso, Señor, que haya un corazón confiado, un corazón generoso, un corazón creyente, un corazón, Padre, que confía en tu fidelidad. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a todos en esta mañana, en este día. Hoy es un día para ver y vivir la gloria de Dios. Quiero animarle a que no solamente hoy, de hoy en adelante, usted confíe en la fidelidad de Dios. Y que cuando usted esté próximo a dar algo para Dios y experimente dudas, experimente temores en su mente, en su corazón, usted pueda citarle mentalmente, pueda citar la palabra a esos temores, a esas dudas en su corazón. ¿Oyó? Cítele la palabra. Voy a confiar en la fidelidad de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en mí. En mí no habrá escasez y doy. En mí habrá abundancia, porque Dios es poderoso. Dios no solamente nos da la semilla, sino que Dios hace que la semilla que sembremos se convierta en una cosecha para nosotros. Mis amados, que Dios le bendiga en esta mañana y que hoy sea un día en el cual usted confíe en la fidelidad de Dios. Bendiciones.